Nariño es un departamento de Colombia ubicado al suroeste del país, con una geografía natural rica y diversa y un alto porcentaje de población rural. En un contexto político marcado por la presencia de plantaciones ilícitas y conflictos armados con las FARC, Nariño ha tenido el estigma de ser el último rincón de Colombia, por lo que Camilo hace de la inclusión y la confianza sus ejes esenciales para revalorizar el potencial de la región. Su eslogan de campaña, Nariño, corazón del mundo, refleja esa búsqueda. Para lograr eso, su propuesta de gobierno se basa en tres grandes pilares: economía colaborativa, innovación social y gobierno abierto. Es así que desde su gestión desarrollaron el sitio Gobierno Abierto de Nariño, donde hacen rendiciones de cuentas y desarrollan vías de participación y colaboración ciudadana, sumado a una propuesta muy novedosa, la Escuela de Innovación Política, para proveer de herramientas de cambio social a los habitantes. Camilo Romero, gobernador de Nariño. Tu eslogan de campaña fue "Somos el corazón del mundo". ¿Por qué? Hola Agustín, un gustazo compartir acá Buenos Aires, porque necesitábamos sacudir un territorio, su gente, que venía siendo estigmatizada hasta por sus propios dirigentes. Entonces, un pueblo que lo han metido en un rincón y que le han dicho que es pobre, que vive lejos y que está en el último rincón olvidado de la patria, no puede sacudirse. Pero si lo llevamos a esa extrapolación de decir que es el corazón del mundo, vamos a tener una ciudadanía activa, orgullosa, decente, digna, capaz de dar los pasos necesarios. Y a eso le llamamos corazón del mundo, a su diversidad, a un territorio que a su vez es andino, pacífico y amazónico. Sos muy joven, pero ya fuiste senador. ¿Qué sentís que pudiste transformar desde la política que no hubieses podido transformar de otro lado? Vengo de ser comunicador social, periodista, y allí se cuenta, se comunica, se dice. Desde donde se transforma es desde la política. Y por eso creo que estamos en el lugar que nos corresponde, en el ejercicio de una actividad política decente, incluyente, activa, reflexiva, y yo diría que convirtiendo la indignación en acción, que es lo fundamental. Y eso solo se hace a través de la acción política. Y la acción política es compleja, pero tiene retos inmensos y sobre todo también tiene la posibilidad de encontrarse, de hermanarse, de conseguir pares. Y así logramos una satisfacción inmensa. Llevamos pocos minutos conversando y la palabra ciudadanía ya apareció varias veces. ¿Cuál es tu pacto? ¿Cuál es la particularidad del pacto que tenés con los ciudadanos de Nariño? El esfuerzo de un nuevo gobierno es que, además de asumir las responsabilidades de todo gobierno, queremos hacer una idea, un nuevo paradigma, con tres pilares conceptuales que tenemos que irlos aterrizando cada vez más. El primero es gobierno abierto, el segundo es innovación social y el tercero es economía colaborativa. Tal vez nos equivoquemos y lo decimos con humildad, con sencillez, pero lo que no vamos a hacer es lo mismo que no ha dado resultados. Asumimos el pasado con absoluto respeto, a tal punto que no estamos dispuestos a hacer lo que hicieron nuestros viejos, por respeto a ellos. Le metieron tanto pasión, tanto coraje, tantas ganas, que si no pudieron en ese momento transformar la sociedad, hay que replantearnos el método. Y yo creería que ese es el de la innovación social. Desde el sur estamos motivando la idea de un nuevo gobierno. Ese es el pacto con la ciudadanía de Nariño. Yo diría que con la ciudadanía que de alguna manera está atenta, pendiente, siente un llamado desde el sur. ¿Y cómo se nota en la vida cotidiana de un ciudadano? Ese es el aterrizaje más importante de todos, y yo creería que con gobierno abierto es con lo que más hemos avanzado. La gobernabilidad, el abrir espacios para la comunidad, la disertación y la claridad dentro de la administración de Camilo Romero en la gobernación de Nariño ha llevado a que este modelo quiera ser implementado en otros países y empresas. Gobierno abierto es esa voluntad política de decir, aquí están los datos. Implica también una apropiación de esta ciudadanía, entender que quienes están en el ejercicio de poder son capaces de decirles, aquí estamos, en los 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación. Estos somos, publicamos la declaración de renta para que la ciudadanía sepa cómo llegan, cómo están sus cuentas bancarias, y luego tendrán que publicar la renta de cuando tengamos que irnos. Y esto genera una confianza con la ciudadanía. Y la ciudadanía entonces, empieza a apropiarse el término, a aterrizarlo.
a reclamarlo en distintos espacios. Y desde hace un mes el gobierno nacional dijo, vamos a publicar la declaración de renta de los ministros. El presidente Santos acogió una propuesta de Transparencia por Colombia para que los altos funcionarios dieran a conocer públicamente su declaración de renta. Entonces, estas son conquistas de la ciudadanía que más nunca se podrán echar hacia atrás. Leí por ahí que para el plan de desarrollo ustedes hicieron participar o invitaron a participar a 30.000 personas y que efectivamente 30.000 personas participaron. Una experiencia impresionante, ¿no? Habitualmente otras ciudades hubiesen contratado 6 o 7 consultores, ustedes prefirieron consultar a la ciudadanía. ¿Cómo recordás la experiencia? Recorriendo ese Nariño diverso, llegamos por vía terrestre, por agua, mar, algo extraordinario, porque fue la experiencia no solo que el gobernador vaya al territorio, sino que vaya el gobierno departamental al territorio. Y llegamos bajo ese precepto de lo que es un gobierno abierto y que significa tener participación de la ciudadanía. Y lo hicimos en 2 oportunidades. El primer momento para recoger las ideas, las inquietudes, las iniciativas de la ciudadanía. Y el segundo momento para llevar la sistematización de ello y decirle pongámonos de acuerdo en lo más importante para esta subregión. Y así logramos la participación de 31.700 personas construyendo el plan de desarrollo del departamento, la hoja de ruta hacia dónde vamos a caminar en estos 4 años de gobierno que empezamos el 1 de enero del 2016. Así es que fue una experiencia inmensa porque hoy tengo una certeza, el gobierno conoce la realidad. Entonces cuando se logra que el gobierno esté en el territorio, que por primera vez llegue a los municipios, es una experiencia que creo vale la pena reforzar, replicar, continuar y nosotros vamos a seguir en esa tarea de encontrarnos con la ciudadanía, con la gente, no de quedarnos aislados. No tenemos un gobierno de escritorio. ¿Cómo se vinculan los ejes de gobierno, economía colaborativa, gobierno abierto, innovación social, con aspectos más duros de las políticas públicas, seguridad o lucha contra el narcotráfico? Voy a poner el ejemplo más contundente ahora por el contexto. Proceso de paz del gobierno con las FARC. Nariño, hemos logrado que en el plan de desarrollo se apruebe, por ejemplo, el programa de innovación de paz. Y esa innovación de paz tiene 3 proyectos. Uno es Gana Paz. Gana es Gobierno Abierto Nariño. Es decir, vamos a tener unos indicadores y a medir lo que significa la paz en nuestro departamento de Nariño. 2, vamos a tener la Escuela de Paz, basada mucho en lo que ya hicimos de la Escuela de Innovación Política, pero que estamos convencidos va a ser una herramienta importante para una sensibilización de pedagogía, de educación y acción. Ahí está el complemento. Y tercero, vamos a tener las acciones de paz, que justamente resultarán de esa escuela de paz. Así es que nosotros vemos que en temas trascendentes, importantes de la vida cotidiana, podemos empezar a aplicar estos pilares conceptuales que son la base del nuevo gobierno. Vamos a implementar la Cátedra Futuro, que nuestros niños no solo aprendan historia, y qué bueno que empiecen a aprender de nuevas tendencias en el mundo, de nuevas tecnologías, de emprendimiento. Esa es la idea de la Cátedra Futuro. ¿Cómo se les ocurrió lo de la Cátedra Futuro? Es desde el ejercicio de gobierno, es desde un equipo de trabajo y por supuesto también de una ciudadanía que cada vez empieza a asumir. Y ahí está el atrevimiento, ¿no? Nosotros no somos nada distinto que quienes leímos la historia, la respetamos y somos capaces de plantearnos desde hoy un camino distinto que va en el respeto de la gente y en el respeto del pasado. Son 4 años de gobernación, 8 semestres, me decías el otro día, recién va 1. ¿Cómo te imaginas Nariño dentro de 7 semestres? ¿O qué desearías ver? ¿Cómo te gustaría que esté? Yo creo que el cambio más importante sería el de ser un referente positivo. El que pase a ser el referente de un departamento con tanta pobreza, con todo el conflicto posible, no solo de las FARC, sino de todos los grupos ilegales armados, que pase de ser el referente de los cultivos ilícitos, de la minería ilegal, a ser un referente positivo. Por eso hablamos del referente de un nuevo gobierno. Lo que estamos haciendo es un referente. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias.